verdadera iglesia. Así que la verdadera iglesia tiene la oración correcta, la oración que se aferra al pacto. Es la iglesia que está constantemente orando para que el Señor venga. Vaya uniendo estas lecciones. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A mí me llama mucho la atención que el Señor dice que es Él el que va a edificar la iglesia. Ningún ser humano edifica la iglesia. Nosotros podemos usar muchos métodos, aún métodos religiosos. Aún pudiéramos coger la Biblia para hablar de cosas bonitas, y pudiéramos buscar un lugar, y pudiéramos reunir personas, pudiéramos poner sillas, pudiéramos poner ventiladores, y pudiéramos hablar muy bonito y reunir personas. Esa no es la iglesia. El Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y vamos a ver entonces en qué es edificada la iglesia del Señor y qué es lo que realmente la iglesia del Señor cree. ¿Qué es la iglesia entonces? La reunión de aquellos que han creído que Jesús es el Cristo y han nacido de nuevo. ¿Qué es la iglesia? La reunión de aquellos que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos porque han creído que Jesús es el Cristo. Varias definiciones, pero es esto lo que es la iglesia. Es el grupo de personas que han creído. ¿Qué es lo que hay que creer? En el Hijo de Dios. ¿Qué es creer en el Hijo de Dios? Es creer que Jesús es el Cristo. Lo que hemos visto. Esto, crees esto y tienes a Dios. Crees esto y el Espíritu de Dios está contigo. Crees esto y estás reunido en un lugar debajo de una mata y ahí está la iglesia. Están reunidos 2 o 3 creyendo que Jesús es Cristo y esa es la iglesia. Y otra de las cosas que queremos que ustedes se percaten con la lección es que no encasqueten la iglesia en un lugar. Vamos a ver que está la iglesia de la región, la iglesia local, la iglesia de este lugar, pero que está la iglesia universal, la iglesia que son todos los que han creído, que están regados en el mundo entero. Y es importante que nosotros podamos tener esta perspectiva. La perspectiva que la iglesia no es esta que está aquí, sino que nosotros estamos regados en muchos lugares de Cuba. Y esa es la iglesia de Dios, y está viva, y está haciendo la evangelización mundial. Tenemos que tener esto en cuenta. Así que ya vimos la definición de la iglesia. La base, el fundamento de la iglesia, Mateo 16, 18, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca. Sabemos que la roca en la Biblia es Cristo. Pero cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice sobre esta roca. Y aquí en este texto, la roca, el fundamento de la persona, de la vida del que cree y de la iglesia, es lo que acaba de confesar Pedro. Es la fe de creer que Jesús es el Cristo confesada. Él lo creyó y lo confesó. Esa confesión, que evidentemente es la confesión de lo que ha creído, es la roca. Quiere decir que para ser iglesia tienes que haber creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no, no eres de la iglesia de Dios. Podrás estar en un local, podrás estar con muchas personas, podrán estar hablando de Dios, pero no es iglesia, porque Dios no está ahí, no tienen el Espíritu, porque no han creído. Cuando Él confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por tanto, la iglesia, el fundamento, es sobre esa fe. Surge por la fe de creer que Jesús es Cristo. Entonces, ¿qué hay que anunciar? Que Jesús es Cristo. Estas fueron escritas para que creas que Jesús es el Cristo. Por tanto, nosotros tenemos que hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. Tenemos que creerlo nosotros y llevar a los demás a creer que Jesús es el Cristo. Y de ahí surgen ¿quién? Los discípulos. Lo vamos a ver ahorita en otras lecciones, cuando hablamos del evangelismo. Aparece este y cree, y este cree, y este cree, y este cree. Y eso forma la iglesia. Los que creen que Jesús es el Cristo. Es el fundamento. Mateo 7, 24, 27, Jesús pone el ejemplo de que hace su casa sobre la arena y cuando viene el viento y la lluvia, se desmorona. Vinieron los problemas y va echando. Pero dice que el que pone la casa, la edifica sobre la roca, cuando viene la lluvia, cuando vienen los problemas y los conflictos, permanece, porque tiene su vida sobre la roca. Entonces, el hecho de creer que Jesús es el Cristo es creer que el problema no es problema. Vienen los disgustos, vienen los problemas, vienen los conflictos y usted está creyendo que Jesús es el Cristo. Esa lluvia, ese viento, eso no hace que usted mengue en la fe. Usted sigue creyendo que Jesús es el Cristo.
Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La cabeza de la iglesia. ¿Quién es el gobernante de la iglesia? No es ni el Papa, no es el pastor, no es el gobierno. Es Cristo, es el gobernante. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí lo podemos ver en Efesios 5:23. Colosenses 1:18. Él es la cabeza de la iglesia. Así que vemos que en el libro de los Hechos 1, 4, 8 y 11, la iglesia comenzó basándose y aferrándose ¿a dónde? Al pacto. El Espíritu Santo, la evangelización mundial, la segunda venida del Señor. Esa es la iglesia realmente del Señor. Ellos estaban orando aferrados a esa palabra. Así que la iglesia tiene el pacto para estos días. La evangelización mundial es el regreso del Señor. Entonces la iglesia es la que se aferra a este pacto de su época, a esta venida del Señor, la evangelización mundial. Por eso ellos estaban en Hechos 1, 13 y 14, estaban orando para que viniera el Espíritu, para salir a hacer la evangelización con el deseo que su Señor regresara. Y bueno, se le cumple en Hechos 2 que vino el Espíritu Santo. Marcas de la verdadera iglesia, proclamación de la palabra correcta. En estas lecciones hemos podido ver lo que la Biblia nos muestra. Hay que proclamar a Jesús como el Cristo, porque es la palabra de Dios. Y es de lo cual nos habla la Biblia y para lo cual la Biblia fue escrita y es el propósito por el que Dios permitió que llegara a nosotros. Proclamación de la palabra correcta. Ejecución correcta de las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Realmente el Señor nos mandó a tener el bautismo del creyente, creíste y eres bautizado porque estás dando testimonio de que Jesús es el Cristo, aquel que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando tú te bautizas das testimonio, Jesús es el Cristo. Y yo, como he creído que Jesús es el Cristo, pues también he muerto con Él y he resucitado. Y cuando tomamos la cena, pues estamos recordando que Jesús es el Cristo, que entregó su sangre, entregó su cuerpo y murió para liberarnos del diablo, del pecado y reconciliarnos con Dios. Entonces la verdadera iglesia proclama la palabra y también participa de las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena y ejecuta apropiadamente los deberes eclesiásticos. Si usted es el que más diezma en la iglesia, pero usted no anda acorde a la palabra de Dios, usted tiene que entrar por ahí o usted se tiene que ir. Vaya, pues para decírselo de una manera más cruda, ¿no? Es el hecho de preservar la santidad y el testimonio de la iglesia. Si usted verdaderamente ha creído que Jesús es el Cristo, usted vive para Él. Si usted no está viviendo conforme a la palabra, a usted se le llama, hay un proceso para esto. Se le llama, un hermano lo llama, lo pueden llamar 2 o 3 hermanos, se puede llevar a la iglesia. Si el hermano no entiende, debe salirse. Pero lo que quiero decir es que hoy se tiene esta onda, por decirlo de alguna manera, es la tendencia que hay de no decir nada que moleste al hermano que más diezma. De no llamarle la atención a lo que está haciendo porque se me va de la iglesia. Y no, la verdadera iglesia proclama que Jesús es el Cristo. Participa de las ordenanzas y ejecuta apropiadamente los deberes eclesiásticos. Forma de la iglesia, lo que estábamos hablando. Primero los Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La idea aquí es que nos demos cuenta, el Espíritu de Dios está en el cuerpo del que cree y ese junto a otros es la iglesia. Si 2 de ustedes están en aquel pueblo y 2 de ustedes están en aquel pueblo, esa es la iglesia y ustedes están ahí compartiendo la palabra y esa es la iglesia. Ahora nos reunimos quizás aquí y nos estamos reuniendo aquí, es la iglesia regional, es la iglesia local, es la iglesia visible, es la que está aquí. Pero eso no quiere decir que ahora no hayan otras iglesias en otro lugar reuniéndose porque creen y que haya un grupo de hermanos regados por ahí predicando el evangelio y que ahora mismo a la hora de almuerzo en una empresa en no sé qué país de Europa haya uno dando un movimiento de la palabra que Jesús es Cristo a la hora de almuerzo a otro de su propio trabajo. Y no es la iglesia, es la iglesia universal, es la iglesia invisible, no la estamos viendo, pero está ahí. Pudiéramos llamarle, como en el Antiguo Testamento se le habla mucho, el remanente, ese pequeño grupo del mundo que cree que está regado, que no se ve, pero están ahí. Aquí nos estamos viendo, esta es la iglesia en este lugar. Entonces esas son las formas de la iglesia. La iglesia universal es esa que no se ve,
la iglesia sin forma, la iglesia regional o la iglesia local o la iglesia con forma es esta. Así que la universal, Efesios 1:10, Colosenses 1:18 y 24. La que se ve, la local, 1 Corintios 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, Filipenses 1:1. Ahora, ¿cómo era la iglesia primitiva bíblica? Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la iglesia. Y es una de las cosas que queremos que percatarnos, ¿no? Es el hecho de que no es que estamos aquí reunidos y tenemos que traer personas para aquí. Si usted cree que usted ha creído y usted cree que usted es una nueva criatura, a usted se le ha entregado el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Donde quiera que usted está ejerciendo su ministerio. Usted está compartiendo la palabra. Y es el ejemplo que les puse en Europa, una empresa ahora mismo, en la hora de almuerzo, compartiendo la palabra. Ahí está la iglesia. Esa es la iglesia del Señor haciendo la obra. Así eran. A esta iglesia le llamaban los del camino. ¿Por qué le llamaban los del camino? Porque estaban anunciando un mensaje en el camino, en las calles, por las casas, en el templo. Esa es la verdadera iglesia. El que cree que Jesús es el Cristo y lo está pregonando. Está bien, tenemos un día, nos reunimos el domingo, adoramos al Señor, a lo mejor nos reunimos 3 veces en semana, ok, a lo mejor nos podemos reunir todos los días, es perfecto, pero donde quiera que estamos dándole culto a Dios y estamos rindiéndole alabanza a Dios, proclamando su palabra. Por eso la razón por la que existe la iglesia es darle la gloria a Dios. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué existe la iglesia? Para darle la gloria a Dios, para darle el culto a Dios. Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Juan 4:23 y 24 y Romanos 12:1 y 2. La idea de darle el culto no es solo venir aquí, cantamos y predicamos la palabra, ya le di el culto a Dios. Darle el culto a Dios es vivir para Él. Es vivir para Él. Estoy en el trabajo y estoy compartiendo la palabra. Estoy en la escuela, tengo tiempo libre, comparto la palabra. Voy en el camino y le predico a alguien, le comparto la palabra. Dediqué un tiempo para tocar las casas y adelantar el reino de Dios, le estoy compartiendo la palabra. Entonces le estoy dando ¿qué? El culto a Dios. Porque la razón por la que existe la iglesia y tú eres parte de la iglesia es darle la gloria a Dios y darle el culto a Dios, tu vida en sacrificio para su voluntad, para su gloria. Otra cosa por lo cual existe la iglesia es la comunión de los santos, el entrenamiento y el cuidado. Tenemos comunión, podemos dormir juntos, podemos ayudarnos, podemos comer juntos, podemos disfrutar y tener comunión en lo que creemos que Jesús es el Cristo. Entrenamiento, nos entrenamos unos a otros con la palabra. Y esto, aunque ustedes crean que no es un entrenamiento, aquí estamos para recibir la palabra, edificarnos y prepararnos más para servir al Señor. Y bueno, el cuidado, porque también la iglesia existe para cuidarnos unos a los otros. Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Para qué existe la iglesia? Para extender el reino de Dios. ¿Para qué existe la iglesia? Para darle la gloria a Dios, para darle culto a Dios, para entrenarnos, cuidarnos, amarnos, tener comunión y para extender el reino de Dios. Para eso existimos, para hacer la evangelización mundial. Mateo 28:18-20, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Marcos 16, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas 24:47 y 48, que en el nombre de Jesús se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hechos 1:8, recibiréis poder y entonces seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y así vivió la iglesia del libro de los Hechos. Cuando estudiamos la iglesia del libro de los Hechos, y vamos a ver algo de esto después, nos damos cuenta que ellos vivieron para extender el reino, para llevar esa palabra hasta lo último de la tierra. Para eso existe la iglesia.